Elvis Aaron Presley nació en Tupelo y falleció en Memphis con 42 años. Su padre tuvo varios empleos y su madre tenía ascendencia cherokee y trabajó como sastre para sacar a la familia adelante cuando al padre lo metieron en la cárcel por falsear el cheque de la venta de un cerdo a su jefe. El matrimonio tuvo 2 hijos mellizos, pero solo uno sobrevivió al parto, Elvis. Desde pequeño, vivió en una humilde casa y la familia necesitó de ayudas gubernamentales. La madre, aficionada a la música y a la misa, se volvió muy protectora con su único hijo, y el niño se vio inspirado por el gospel y el blues, que era la música habitual de los barrios afroamericanos en que se crió. Con 10 años, cantó por primera vez en público. Pidió una bicicleta por su cumpleaños, pero la madre lo convenció para comprar una guitarra. Su padre decía, nunca había un guitarrista que valiera algo. En el instituto, sus notas eran normalitas, y la profe de música pensaba que el niño no tenía aptitudes para el canto, así que suspendió música. La familia se mudó a Memphis. El muchacho se dejó crecer las patillas y se moldeaba el tupé con aceite de rosas, vaselina y cera. Conoció a B.B. King y admiraba a artistas como los que veis en pantalla. Empezó a trabajar muy joven como acomodador de cine y como conductor de camionetas y camiones. En el 53 quiso grabar 2 temas en un estudio y fue a Sun Records. Él decía que la grabación era un regalo para su madre, pero según un biógrafo suyo, eligió a Sun con la esperanza de ser descubierto. La grabación no cuajó mucho. El dueño de la discográfica llamó a Elvis para grabar una balada que podía encajar con su estilo. La secretaria de Phillips contó que Sam decía una y otra vez, si pudiera encontrar un blanco que tuviera un sonido negro y un sentimiento negro, podría hacer $1.000 millones. Pese a que la balada no tuvo mucho éxito, Sam le pidió que volviese al estudio. Esta sesión tampoco iba bien, pero de madrugada Presley comenzó a tocar un blues y la banda lo empezó a acompañar. Ese era el sonido que Sam estaba buscando y en cuanto tuvo la grabación, Sam se la dio a su colega para que la emitiese en su programa. La peña empezó a llamar para preguntar quién era el cantante, y esto fue excusa suficiente para poner la canción una y otra vez durante 2 horas. Actuó por primera vez en este trío musical y Presley usó la guitarra que le regalaron de pequeño. Por los nervios, sus piernas empezaron a temblar y las mujeres del público comenzaron a gritar. Con el tiempo, él aprovechó esta situación a su favor y se le conoció como Elvis de Pelvis. Conoció al que él consideraba el mejor promotor musical, Tom Parker, un manager bastante curioso. Luego hablaremos un poco. Parker y Sam Phillips firmaron un acuerdo con RCA Victor para adquirir el contrato de Elvis. Como Presley era menor de edad, firmó su padre. 2 días después de cumplir 21, empezó sus primeras grabaciones para RCA y se produjo el primer sencillo. Salió por primera vez en televisión y lanzó su primer álbum con versiones de varios compositores. El disco fue todo un éxito. Por cierto, los compositores tuvieron que renunciar a 1/3 de los derechos de autor a cambio de que Presley interpretara sus piezas. Steve Allen era un compositor y presentador de televisión que odiaba el rock and roll, pero como este estilo estaba triunfando en la competencia, no le quedó más remedio que invitar a Elvis. Eso sí, le puso un perro para intentar burlarse de la canción. Presley dijo que esa actuación fue la más ridícula de mi carrera, pero el programa reventó en audiencia al de Ed Sullivan, así que lo contrató para 3 shows más. El primero de ellos llegó a tener una audiencia de 60 millones de espectadores. Como al programa no le gustaba que moviese la cadera, en las siguientes representaciones solo lo grabaron de cintura para arriba. Además, un juez ordenó al músico que moderase sus movimientos. Lanzó su segundo álbum, firmó un contrato con Paramount y sacó su primera película. La peli se vendió bien, aunque Elvis como actor pues era muy buen cantante. A finales de 56 fue a los estudios de Sun Records porque estaban grabando Carl Perkins y Jerry Lee Lewis, y los 3 se pusieron a improvisar. Aunque Sam Phillips no tenía ya los derechos de Presley, grabó el acontecimiento por si acaso. Durante mucho tiempo se pensó que Johnny Cash también estuvo, pero solo se presentó en una ocasión porque lo invitó Sam, que ya tenía hasta el nombre pensado para su $1 Million Quartet. Se convirtió en el artista con más canciones en el top 100 desde que se crearon las listas y poco después adquirió Graceland, una pedazo de casa de 18 habitaciones para él y sus padres. Allí vivió hasta su muerte, y aunque la casa estuvo a punto de venderse por problemas económicos, hoy se puede visitar porque es un museo. De hecho, es el segundo lugar más visitado de Estados Unidos. El primero es la Casa Blanca. En pleno apogeo de su carrera musical, se anunció que Elvis era apto para el servicio militar.
El ejército le propuso al manager cambiar los 2 años de Millie por 6 meses haciendo conciertos para las tropas, pero como Parker se dio cuenta de que no iba a haber un duro por dichas actuaciones, decidió que Elvis se chupase los 2 años completos como cualquier ciudadano americano. Antes de alistarse, hizo 3 giras y pasó 47 millones de horas grabando en el estudio para que el público no se olvidase de él durante la mili. Un periódico tituló «Grabaciones de Presley desatan la locura soviética», porque su música se estaba grabando en placas de rayos X usadas. Mientras estaba en el ejército, a su madre le diagnosticaron hepatitis y consiguió verla 2 días antes de que falleciese. Elvis quedó devastado, pues siempre hubo mucho apego entre ambos, y algunos piensan que, desde la muerte de su madre, Presley nunca volvió a ser el mismo. Volvió a la mili, lo destinaron a Alemania, probó las anfetaminas y se aficionó al karate. Donó su salario del ejército a la caridad y conoció a Priscilla, que sería su futura esposa. Con 26 años ya había vendido más de 75 millones de copias. En Hawái hizo su última actuación en 7 años, tiempo que usó para rodar un chorreón de películas que la Vincom Pae. Se casó con Priscilla en Las Vegas y tuvieron una única hija, Lisa Marie, que más tarde se casaría con Michael Jackson y con Nicolas Cage. 1968 fue el año del regreso musical de Elvis, o eso quería intentar. De los 8 sencillos que lanzó, solo 2 figuraron en el top 40. Grabó un programa de televisión que tuvo un 42% de audiencia y publicó otro álbum con un tema que fue un pelotazo. Con 35 años, Presley conoció a Nixon. El presidente le regaló una placa real de policía y Elvis una pistola con balas de plata. Mientras tanto, la relación entre Elvis y Priscilla iba regulinchi. Ella sabía de las infidelidades de su marido, pero la cosa cambió cuando Elvis le recomendó un profe de karate. El profe le cayó tan bien a Priscilla que acabó pidiendo el divorcio al músico. Hablando de karate, Elvis era cinturón negro. Durante un concierto, 4 hombres subieron al escenario para golpearle. El cantante contraatacó e incluso sacó a uno de ellos del escenario. Presley pensó que eran unos matones enviados por su esposa, pero no. Elvis no gestionó muy bien el divorcio, y esto, unido a muchísimas actuaciones, le llevó a un estado semicomatoso por exceso de demerol y estuvo ingresado. Hizo un concierto en televisión que fue el primer show transmitido por satélite. Empezó una breve relación con una actriz y luego salió con otra actriz. La salud del músico fue empeorando. A causa de una excesiva medicación recetada, cada vez tenía menos ganas de hacer conciertos, del show y de la vida. Su doctor principal dijo que, en los primeros 8 meses de 1977, tenía prescritas más de 10.000 dosis de cositas que desmonetizan. El padre de Elvis despidió a 3 guardaespaldas del cantante por 2 motivos. Porque les pegaban unas palizas a los fans que ya le habían costado al músico varias indemnizaciones, y porque les gustaba mucho hablar de más. Y el padre no se equivocó. Al año de despedirlos, los guardaespaldas publicaron un libro que contaba que Presley tomaba demasiada medicación y que, como consecuencia, había desarrollado numerosas enfermedades. Hizo el que fue su último concierto y 2 meses después iba a iniciar otra gira, pero su tercera pareja lo encontró inconsciente en el suelo del baño. Los médicos intentaron reanimarlo sin éxito y Elvis falleció con 42 años. La causa de la muerte fue un infarto. Durante el funeral, un coche atropelló a un grupo de fans. 80.000 personas asistieron al cementerio y fue enterrado junto a su madre. Días después, unos ladrones quisieron robar el cuerpo, así que los restos de ambos fueron trasladados a Graceland, hoy declarada Monumento Histórico Nacional. Musicalmente, Elvis es el rey del rock and roll. Este cantante y showman ha sido incluido en 4 salones de fama de la música. Se han hecho multitud de discos póstumos y se han remezclado temas icónicos. Él decía, el rock and roll es básicamente gospel o rhythm and blues, o surgió a partir de ambos. La gente ha ido ampliándolo, añadiendo instrumentos, experimentando, pero todo se reduce a eso. Como curiosidad, según su certificado de nacimiento, su segundo nombre es Aaron con una sola A, y su sándwich favorito lleva plátano, bacon y mantequilla de cacahuete. Me cuesta el oído. No recibió derechos de autor por los discos anteriores al 73 y solo actuó en 4 lugares fuera de Estados Unidos. No hizo giras por más países porque su representante, además de llegar a quedarse hasta el 50% de comisión, era un holandés sin permiso de residencia en Estados Unidos. Y claro, sin pasaporte, no podía viajar a otros países. De hecho, ni era coronel, ni se llamaba Tom Parker. Para terminar, bueno, que culmine Elvis. I'd like to say that I learned very early in life that without a song, the day would never end. Without a song, a man ain't got a friend. Without a song, the road would never bend. Without a song. So I'll keep singing the song. Good night. Thank you.